¿Ya nadie se va del país? ¿Es cierto que la migración ya no es un problema? Hoy, en su programa El país que queremos y en su cuarto episodio sobre seguridad ciudadana y justicia para la paz, abordaremos este tema. ¿Hay lugar para todos y todas? Migración y realidad socioeconómica en El Salvador. Acompáñenos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa El País que Queremos. Este día me acompaña de forma virtual la maestra Elsa Ramos, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador en el área de migraciones. Muchísimas gracias, Elsa, por acompañarnos. Buenas tardes a todos y todas. Pues bien, un gran agradecimiento a FESPAD por darnos este espacio y participar desde el punto de vista de la academia. Elsa, para que en un país podamos decir que existe seguridad y paz, es necesario un arduo trabajo y que se aborden temas estructurales como la migración. Por ello, consideramos oportuno tener una visión desde la academia. En este sentido, ¿cuál es el panorama actual de la migración en El Salvador? Ya en varias ocasiones nosotros, a partir de diferentes investigaciones, artículos académicos, hemos hecho la afirmación de que la migración en El Salvador no se puede detener mientras no se resuelvan los problemas estructurales que causan esta migración, ¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a mencionar algunas cifras ofrecidas por la CBP de Estados Unidos, las últimas cifras, y tenemos pues que de acuerdo a este organismo de migración, entre el mes de octubre del 2023 al mes de abril del año 2024 fueron hubieron, mejor dicho, porque este es el tema que se está utilizando en este momento, el encuentro de 36.925 personas salvadoreñas en la frontera sur de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que si nosotros dividimos, están migrando hacia los Estados Unidos, o mejor dicho, han sido retenidas en Estados Unidos aproximadamente 175 personas diariamente, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que en ese sentido, pues, la migración no cesa, y lo mismo ha pasado con México. Ahí el año fiscal es un poco diferente, entonces tenemos nosotros que para el año 2023 fueron retenidas 24.308 personas. Aquí voy a hacer la aclaración que no se menciona en México la palabra detención, porque esto implica cuestiones de índole penal. Entonces, sí se dice a los migrantes irregulares que han sido detenidos, quiere decir de que tienen que ingresar a un proceso judicial como criminales. Entonces, al utilizar la palabra retenida, se están refiriendo a que simple y sencillamente, pues, van a pasar a otros procesos, entre ellos la, la deportación, que hoy le dicen retornos forzados, o las personas salvadoreñas se integran a diferentes programas de ayuda que ha promocionado el gobierno mexicano, y entre eso las visas humanitarias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, a veces se tiene una confusión entre las personas retornadas forzosamente y las personas
que están migrando. Entonces, son cifras completamente diferentes. Vemos nosotros que para el año 2023 fueron retornadas forzosamente aproximadamente 10,000 personas, que esto es un índice bajísimo en relación a años anteriores. Pero esto no es un indicativo de que la migración se ha detenido. Al contrario, pues, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migraciones de México, para el año 2023, se dice que en la frontera sur de Estados Unidos fueron 66,089 personas migrantes salvadoreñas las que atravesaron esa frontera, y veíamos que en Estados Unidos solamente habían detenido 36,925, porque ahorita existe una política migratoria en Estados Unidos no muy clara, porque quiere decir de que todas las personas que tienen esos encuentros con las patrullas fronterizas, no todas esas personas son retornadas forzosamente, sino que se les deja ingresar al territorio de Estados Unidos, y a veces les dan una cita que van a tener con el juez de migración, a veces solamente lo dejan pasar, pues es una cuestión que está muy en claro oscuro, no se entiende realmente con claridad cómo está funcionando esa política con las personas migrantes que viajan e ingresan de forma irregular al territorio estadounidense. Y lo mismo ocurre con México, pues. Entonces, si nosotros sumamos las casi 37,000 personas, con nosotros 66,000 personas, son aproximadamente 100,000 personas salvadoreñas las que han intentado migrar hacia Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado solamente fueron retornadas forzosamente aproximadamente 10,000 personas. Entonces, recordemos de que nosotros en el país y tanto México como Estados Unidos, pues no hay cifras estadísticas duras. Y la causa fundamental es que la mayoría de personas migran de forma irregular, ¿verdad? Entonces, esto sería en cuanto al panorama general de las personas que están integrando, perdón, están intentando migrar hacia los Estados Unidos. Así tenemos nosotros que este mismo año, en el mes de mayo, Funda Ungo hizo una encuesta, y tenemos nosotros que el 23% de la población salvadoreña expresaba de que tiene la intención de migrar en un plazo de 3 años. Entonces, la migración está presente, no se puede evitar. Entonces, ese es el panorama muy general que tenemos en relación a las migraciones. Teniendo claro que la migración no ha parado y que las y los salvadoreños siguen migrando, es necesario preguntar, ¿cuáles son las causas que llevan a las personas a hacerlo? De las causas, llamémosle así, tradicionales, que han generado las migraciones en nuestro país son las causas económicas, ¿sí? Las causas de la reunificación familiar, la violencia intrafamiliar, hace algunos años la violencia social generada por las maras o pandillas, ¿sí? Y pues hay personas que simple y sencillamente quieren migrar, pero esa es la cantidad menor. También ha empezado a vislumbrarse de que otra de las causas que está generando la migración es el cambio climático y las cuestiones, el desmejoramiento de el medio ambiente, ¿sí? Entonces eso
Y últimamente también, pero en menor medida porque no hay datos suficientes, pero sí muchas personas están migrando, están solicitando la condición de refugiado, están solicitando asilo en otros países porque son víctimas de persecución política por el estado de régimen del régimen de excepción que se ha establecido en el país. Pero le digo de que esto pues no tenemos cifras exactas, tenemos algunos elementos que han sido pues publicitados en la prensa nacional y en algunos casos en la prensa internacional, porque hasta que ya están fuera del país se expresan esa situación. Entonces, la causa principal sigue siendo las causas económicas, ¿sí? Entonces tenemos que, desafortunadamente, dentro de nuestro país, las personas reciben salarios precarios. Entonces estos salarios pues no alcanzan a cubrir tanto las necesidades básicas de las personas, las eh, necesidades materiales y espirituales de las personas. Entonces esto obviamente las empuja a buscar nuevos horizontes. Tenemos dentro de las causas económicas también los procesos de endeudamiento de las personas. Recordemos que vivimos en un modelo neoliberal que impulsa a las personas a ser consumistas y a veces hacemos mal uso de nuestras tarjetas de crédito y hay muchas personas que se van por las deudas. Y recordemos nosotros que el sistema bancario salvadoreño es realmente terrible porque una vez usted se atrase con una cuota que no la ha pagado, los intereses que le cobran son leoninos, ¿sí? Entonces esta otra sería una de las causas económicas. También tenemos que dentro de lo económico anualmente se integran al mercado laboral cerca de 80,000 personas jóvenes, generalmente muchachos que han finalizado su bachillerato. Y tenemos nosotros que de estas 80,000 personas, solamente entre un 15 y un 20% logra obtener un empleo y no necesariamente un empleo por ley de salario, sino de que son trabajos temporales con esta cuestión de la flexibilización laboral, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros de que el otro 85% de personas que no logran integrarse al mercado de trabajo, pues se ven obligadas a aceptar trabajos informales, trabajos que no llenan ninguna expectativa o si no migran muchas de estas personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también tenemos nosotros que dentro de este sistema eh, ¿cómo le llamaríamos? Difícil, este modelo económico en el que vivimos, generalmente a los jóvenes que se van a integrar al mercado laboral se les pide experiencia laboral, ¿sí? Entonces, obviamente la mayoría de ellos no lo tienen. También tenemos nosotros de que ya no salen los periódicos, pero se sigue practicando. La edad laboral para la empresa privada es a partir de los 18 a los 35 años de edad, porque después de 35 años de edad consideran de que las personas ya son viejas, ¿verdad? Entonces esto, como digo, no se publica ya en los clasificados, en los requerimientos para acceder a un empleo, pero se sigue practicando, ¿sí? Y también tenemos nosotros las brechas salariales que existen entre los salarios que se le pagan
a los hombres y lo que se les pagan a las mujeres. En un estudio ya no tan reciente que hicimos acá en la universidad, teníamos de que la brecha salarial en el país aumenta de acuerdo a la cantidad de años académicos que se tengan, ¿sí? Entonces, las mujeres que tienen mayor cantidad de años académicos ganan muchísimo menos que los hombres que tienen esos mismos años, ¿sí? Entonces, esto también implica que pues estas mujeres al no tener estas oportunidades, muchas de ellas se van. El otro punto económico es que desafortunadamente y por el sistema machista y patriarcal en que subsiste todavía en nuestro país, año con año aumenta la cantidad de madres solteras, de madres adolescentes, prácticamente niñas, y pues ellas son las jefas de hogar y desafortunadamente pues no tienen salarios que logren alimentar a una familia y por eso vemos que ya no es que el esposo o el compañero de vida mande a traer a la esposa o compañera de vida, sino que las mujeres año con año migran más precisamente por esta condición de ser madres solteras. ¿Sí? Eso podría decir en cuanto a las causas que están generando las migraciones. ¿Sí? En cambio climático vimos el año pasado que estuvimos bajo el influjo del niño, del fenómeno meteorológico del niño, pues y esto causó muchas pérdidas. Y pues las personas ya se ven obligadas a marcharse del país. Elsa, creo que en múltiples ocasiones se han reiterado los desafíos que enfrentan las personas que deciden migrar, sobre todo de forma irregular, donde ponen en juego su vida, su integridad física, entre otros. También es conocido que incluso al llegar al destino planeado tampoco es sencillo, pero cuando una persona ya pasó por todas esas etapas y es obligado a retornar, ¿cuáles son los principales obstáculos que estas personas enfrentan al reintegrarse a El Salvador? Este tema es un tema que yo considero que es una deuda histórica de todos los gobiernos de nuestro país, en el sentido de que normalmente a los gobiernos, a la empresa privada, lo único que les interesa de la migración es que estas personas envían remesas, ¿sí? Y ya las personas que retornan forzosamente, pues es una situación bastante triste. Triste en el sentido, pues, de que eh, regresan a veces con una mano atrás y otra adelante, como se dice popularmente, y no es por culpa de ellos. Entonces, nosotros hicimos un trabajo hace 2 años acerca de las mujeres retornadas, pero creo que también se puede extrapolar a los hombres. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos de que habrían 3 tipos de personas retornadas. El primer grupo correspondería a las personas retornadas que fueron detenidas en la ruta del migrante y que fueron retornadas al país. Las personas que lograron llegar a su país de destino, ya sea Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Y tenemos otro tercer grupo que son las personas que han emigrado a Europa, principalmente a Italia, eh, que las condiciones son diferentes. Entonces, por ejemplo, las mujeres retornadas de la ruta del migrante es una condición sumamente difícil en el sentido de que la mayoría migra contratando a lo que nosotros conocemos como un coyote y quedan endeudadas.
y regresan al país y le tienen que pagar al coyote. O sea, cuando retornan al país es después de haber intentado 3 veces. Mira, porque esas son las oportunidades que le dan los coyotes, ¿sí? Entonces, regresan mal porque vienen endeudadas y ya sobre la situación precaria que vivían y que es lo que las hizo migrar, todavía han contraído esa deuda, ¿sí? Por otro lado, normalmente, pues sobre las personas retornadas siempre han habido estigmas, ¿sí? Y los tratan como personas delincuentes, las tratan como personas que no han tenido éxito, ¿sí? Entonces, a veces las comunidades no son muy abiertas, muy receptivas, no entienden de que eh, hacer este viaje es sumamente difícil, como usted ya decía, porque afrontan una cantidad de peligros inimaginables y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Entonces, tenemos las personas que sí llegaron a Estados Unidos, que de todos los saberes que ellos hicieron en ese país, no les permiten traer absolutamente nada, nada, porque se les considera pues que han cometido un delito solo por el hecho de haber ingresado de forma irregular y de haber trabajado de forma irregular en aquel país, ¿verdad? Entonces, muchas personas, si no enviaron remesas, si no hicieron sus ahorros, que normalmente no los hacen, sí, pues regresan igual en condiciones bastante desfavorables, ¿sí? Y tenemos las personas que han emigrado al continente europeo, perdón, la mayoría de ellos se han ido de forma regular, han hecho una inversión y pero igual cuando no logran regularizar su situación y ya tienen encima una orden de deportación, pues prefieren retornar voluntariamente, ¿verdad? Pero tenemos nosotros, por lo menos en los casos que tuvimos, la mayoría pues recibe apoyos todavía de sus familiares que quedaron, especialmente en Italia, porque son los casos que más encontramos. Entonces, si bien es cierto, es difícil la situación, pero no es tan crítica como las otras, ¿verdad? Entonces, todas estas personas afrontan duelos migratorios que a veces los afectan psicológicamente, su salud emocional, tienen impactos psicosomáticos, pues entonces estos son obstáculos, son problemas que a veces no les permiten reintegrarse de una forma integral a nuestro país. También tenemos de que realmente no han habido programas por parte de los gobiernos que promuevan una reintegración integral de esta persona. Sí hay programas, pero considero que son de muy corto alcance, no tienen los suficientes fondos para poder apoyar a estas personas porque no solamente es darles un capital semilla, no solamente es darles una capacitación, sino que debe de ser todo un proceso de acompañamiento desde que llegan al aeropuerto, cuando llegan a sus comunidades. Muy pocos distritos tienen mesas interinstitucionales para la atención de las personas migrantes. Entonces también todo esto se transforma en problemas y en obstáculos para que las personas retornadas forzosamente puedan iniciar nuevamente su vida en lo económico, en lo social, en lo familiar, en nuestro país. ¿Sí? Elsa, ¿qué se puede recomendar al Estado, sobre todo en materia de políticas públicas, para mejorar la atención y la reintegración de las personas retornadas? En primera instancia, creo que hace falta, no sé si ya la estarán elaborando, desconozco, pero me parece de que hace falta una política pública especial
única y exclusivamente para las personas retornadas forzosamente, en donde haya un desglose de los diferentes tipos de personas retornadas, no solamente por género, sino de que también por país de donde fueron retornadas y de acuerdo también a los municipios en donde vivieron, si hay o no hay mesas para personas, mesas interinstitucionales para personas retornadas, para en general para las personas migrantes, sí. Entonces, pero como le digo, también para que no haya migración, creo que el Estado, los gobiernos, tanto central como locales, pues tienen que trabajar duramente para estructurar un problema no de crecimiento económico, sino de desarrollo económico. Porque crecimiento económico siempre tenemos, pero lo que no tenemos es desarrollo económico, porque el desarrollo económico implica que hay una mejor distribución de la riqueza. Entonces, de nada sirve de que nosotros nos aumenten cada cierto tiempo los salarios mínimos, pero no se toman las medidas pertinentes para que incluso no se ha anunciado todavía el aumento de salario y ya le aumentaron a todos los productos de la canasta básica y demás, ¿verdad? Entonces, esto creo que es un problema sumamente complejo, entonces que necesita la intervención no solamente del gobierno central, de los gobiernos locales, de la empresa privada, de las personas retornadas forzosamente, de la academia, de las ONGs que trabajan, pero que no sean reunioncitas de solo ir a platicar, sino de que sean efectivas, ¿verdad? Porque perdemos tiempo, perdemos esfuerzos, perdemos dinero, pero a veces no llegamos a las, o sea, porque no hay un compromiso político real. En definitiva, y debería ser un trabajo permanente. Desde FESPAD nosotros impulsamos un proyecto denominado Retornados Viviendo en Dignidad que aborda justamente este tema. Y claro, aún tenemos muchos desafíos, pero esto nos lleva a preguntarnos cuál es el papel que deberían jugar las comunidades y las organizaciones en el proceso de reintegración de las personas retornadas. Creo que las organizaciones de la sociedad civil quizás son las que más se han esforzado por tratar de ayudar a estas personas. Sin embargo, pues, como le decía, noté cuando hicimos este estudio sobre mujeres retornadas de que la mayoría de los programas no tienen un enfoque de género. Entonces, hablan más de inclusión de género que de enfoque de género. Entonces, falta profundizar en ese enfoque de género, o sea, saber exactamente cuáles son las problemáticas de las mujeres para poder atacar esos problemas, esos obstáculos y no conformarse de que se les dio ayuda a 10 hombres y solamente a 2 mujeres. Ah, pero lo importante es que había mujeres, sino de que tiene que ser, le digo, programas en donde realmente se tomen en cuenta las mujeres con sus propias características que obviamente son diferentes que las de los hombres, ¿verdad? Por otro lado, me parece, y no sé si ustedes lo haciendo porque parece que su programa es bastante joven, ¿verdad? Entonces hace falta trabajar con las comunidades de origen en jornadas de sensibilización para que ellos sepan, uno, cuáles las problemáticas que se dan en la ruta del migrante, las problemáticas que se dan en las
sociedades de recepción, porque a veces las familias reciben sus remesas y qué bien, qué bueno, pero la persona migrante donde esté tiene que tener 2, 3, 4 trabajos para poder estar enviando esas remesas y a veces eso no se valora en nuestro país, no se valora en nuestras comunidades. Entonces hay que hacer mucho hincapié en el sacrificio que hacen nuestras personas migrantes estando ya en el extranjero. Es más, yo a veces tengo la percepción de que, sobre todo en Estados Unidos, en donde más o menos he conocido el ritmo de vida que tienen las personas migrantes y a veces digo, las personas salvadoreñas migrantes viven para trabajar, no trabajan para vivir, ¿verdad? Entonces es una vida sumamente sacrificada con tal de enviar esas remesas, ¿verdad? Y a veces nuestros familiares no las valoran, en algunos casos se malgastan, se mal utilizan y cuando las personas desafortunadamente son retornadas, vienen y aquel dinerito que habían dado para mejorar la casa, para comprar una casa, no hay nada, no hay nada, ¿verdad? Los hijos no están estudiando, se han dedicado a otras cosas, menos a estudiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pienso de que estas serían medidas bastante importantes que se deben de tomar en los programas. Y la atención psicoemocional, que no solamente sean primeros auxilios psicológicos, que estos podrían servir para diagnosticar las personas que necesitan realmente pasar por un proceso de atención psicológica y quitar ese estigma que subsiste en nuestra sociedad de que si una persona acude a un psicólogo dice, ah, está loco, está loca. Eso no es cierto. En efecto, es un tema complejo en el que deberíamos estar involucradas todos y todos, desde las instituciones del Estado, las comunidades y las organizaciones. Así que, Elsa, muchas gracias por habernos brindado esos puntos de vista y esa visión desde la academia. Muchas gracias, Diana, por la invitación, pues, y nosotros estamos abiertos. Es más, ahorita estamos realizando una pequeña investigación con una ONG. Entonces, creo que tienen que haber alianzas entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil, precisamente para ir complementando esos espacios, esos vacíos que no se tienen, porque a veces como academia no necesariamente tenemos el conocimiento de campo, entonces a través de las organizaciones de la sociedad civil, nosotros podemos acceder a las comunidades y nosotros a cambio pues damos el conocimiento que tenemos y lo sistematizamos y pues sacamos estudios para que puedan servir no solamente nosotros en la academia, sino de que principalmente para las comunidades, que es la razón de ser de todos nosotros, ¿sí? No trabajamos porque sí, sino de que para las comunidades, para el país. Gracias. Y a usted, gracias también por habernos acompañado en este programa más, El País que Queremos. Le invitamos a que nos pueda sintonizar el próximo viernes para una nueva emisión. Le invitamos también para que pueda seguir nuestro trabajo a través de nuestras redes sociales. También puede visitar nuestra página web www.fespad.org.sb. Nos encontramos en nuestro próximo programa.